¿Qué momento es el apropiado para empezar a gastar Robux, a comprar pases en algún juego de Roblox? Pues vamos a verlo y os voy a dar mi opinión personal de cuándo empezar a gastar Robux en un juego. Primeramente, no gastes Robux en un juego al que empieces a jugar y que le des unos días. Aunque digas, va, este juego está muy guay, mola mucho y eso, pues espérate, no compres nada más, a no ser que tengas 500.000 Robux en tu cuenta y no te cueste nada tenerlo, pero la gente normal no os cuesta tener Robux. Pues entonces espérate y juega unos días al juego. No el primer día te compres los boss, los pases o lo que sea. Dale unos días, juega unos días sin pases y ves si a lo mejor te deja de gustar tanto el juego o lo que sea. Dale a lo mejor una semana, 2 semanas, un mes, así tranquilamente. Luego otra cosa que valoro yo a la hora de comprar los pases es el tiempo jugado. Y lo comparo con los juegos normales que venden pues de consola o de ordenador. Por ejemplo, aquí estamos en Steam y vemos que un juego, por ejemplo, el FIFA 2022, pues vale 60 euros. El Dragon Ball Fighter Z, pues vale también 60 euros. Como vemos, los juegos grandes, pues valen 60 euros, los juegos importantes. Luego de ahí, pues ya les tienes de menos, como 15 euros... Pero vamos, que de 60 para abajo. Así que yo hago esa valoración. Cuando juego a un juego de Pet Simulator digo, ¿vale 60 euros este juego? ¿Jugaría como si jugase a la consola tantas horas y eso? ¿Me da tanta diversión como un juego de videoconsola? Si la respuesta es que sí y ya han pasado las 2 semanas y sigues jugando mucho a él, pues entonces ha llegado el momento de comprar pases. Pero ¿cuánto vale el juego que te gusta? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar en él? Pues para eso pues tenemos una regla. Para ello nos venimos aquí a la página de Roblox y vemos los precios que tenemos de los Robux. Así que por ejemplo, si tú valoras que el juego al que estás jugando vale 60 euros, pues entonces serían 1.700 euros por 3, que serían 60 euros. Y entonces tendríamos 5.100 euros para gastar en ese juego si tú consideras que vale 60 euros. En el caso de que valga 40 euros, que tú valores que vale el juego 40 euros, pues sería el doble de esto. Y serían 3.400 Robux. Si tú consideras que el juego vale 20 euros, pues entonces serían 1.700 Robux los que tienes para gastar en ese juego. Y si crees que vale 10 euros, pues entonces tendrías 800 Robux para gastar en ese juego. Esa es la regla que yo aplico a la hora de los pases en los juegos. Pero eso sí, primero juega el juego, ves que te gusta mucho, que juegas mucho la verdad, y déjale pasar el tiempo, 1 semana, 2 semanas, juega ese tiempo sin pases, 3 semanas, 4. Os voy a poner un ejemplo. Yo he estado jugando a Collect All the Pets, ¿vale? Un juego que no tiene excesiva repercusión, no juega muchísima gente, pero que a mí pues me ha gustado, me parece un juego tranquilo, divertido y que puedo estar, por ejemplo, farmeando y me permite hacer otras cosas mientras tanto. Bueno, eso ya pues cuestiones personales. Pero ¿cuánto tiempo llevo yo jugando a Collect All the Pets? Pues a lo mejor un mes, mes y medio o a lo mejor incluso 2 desde que lo conozco. Y cuando ha pasado ese tiempo, exactamente ayer, pues dije, pues como estoy jugando, digo, pues le voy a meter unos pases. Yo creo que el juego ya me ha pagado mis horas de juego, ya me ha permitido jugar todo este tiempo, ya es hora de yo acelerar un poquito porque quiero y de paso pues agradecer al desarrollador del juego pues todas las horas de juego que me ha dado. Así que ayer mismo le compré unos pases. Me fui a la tienda del juego y compré el 1,5 de oro y el equipar 2 mascotas más. No le metí nada más. Podía haber comprado 2 más, pero pensé que con eso era suficiente. ¿Cuántos Robux he gastado en este juego? Pues exactamente 1.248 Robux he gastado, que no llega a 20 euros, porque ya sabéis que 20 euros son 1.700 Robux. Así que aún así me parece que para el tiempo de juego y todo lo que estoy en él, no es... me parece hasta poco lo que me he gastado en él. Así que a partir de las tablas esas de valorar el juego como tú pienses, comparado con los juegos de consola o de ordenador, tú valoras ahí el juego, ¿cuánto crees que vale? ¿Cuánto pagarías tú por él si tuvieses que comprarlo? Ya sabiendo que es un juego que te gusta y que le das uso. Así que a partir de ahí pues ya sabrías tú valorarlo y cuánto estarías dispuesto a gastarte en el juego. Como veis, no hace falta que sea un juego top, como es mi caso, que suelo enseñar juegos, ni nada. Tiene que ser uno que te guste a ti.
y que juegues mucho a él. Y que haya pasado tiempo desde que lo conoces y que sigas jugando y que te siga gustando como al principio. Así que esas son las reglas que yo utilizo a la hora de gastar Robux en un juego. Espero que te haya ayudado y que te sea una referencia a la hora de gastar tu Robux y usar tus pases y comprarlos, vamos. Así que si te ha gustado ver el vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle like si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en siguientes vídeos, que estoy sacando vídeos interesantes ahora de juegos nuevos, tutoriales, que siempre merece la pena revisar, ¿vale? Así que nada más, chicos, un saludo y hasta luego.